Mis hermanos queridos, un saludo fraterno y cariñoso. En esta ocasión estoy acompañado de mi esposa. Todos nosotros sabemos que Jesús es el que subió a la cruz y que Él nos consiguió todas las bendiciones. Pero también sabemos que junto a Jesús siempre está la Virgen María. Y cuando somos conscientes de que Él nos entregó como madre desde la cruz, debemos tener una expectativa, una esperanza cierta de que ella intercede y que se vuelve un canal también para recibir las bendiciones de Jesús, cualquiera que éstas sean, cualquiera estas que necesitemos. Estoy con mi esposa, le decía, y ella tuvo una experiencia muy hermosa fuera del país, que tiene que ver con la Madre de Jesús, con nuestra Madre. Les voy a dejar con ella para que ella nos cuente su experiencia. Para mí es una bendición muy grande compartir con todos ustedes, desde vuestros hogares, este testimonio que para muchos quizás todavía no alcanzan a descubrir aquello que nos dice Vaticano II, que el amor y la devoción a nuestra Madre Santísima no consiste en una vana credibilidad, en algo estéril, sino todo lo contrario. Esto nos conduce a cada cristiano a conocerla, a amarla y a imitar sus virtudes. En el tiempo en que mi esposo era coordinador de los grupos de oración, en la Renovación Católica Carismática, fue designado para que él viaje al ECLA de Monterrey, México. Cuando esta noticia llegó, yo me sobresalté en gozo y en alegría, porque recuerdo que doblé mis rodillas en mi casa, en mi sala, y dije, Madre, yo quiero estar allí. Yo quiero conocerte, yo quiero estar en la Basílica de Guadalupe. En la Basílica de Guadalupe, exactamente. Pero cuando nosotros tuvimos que retornar a Milagro después de estar en una reunión en Quito, se nos dijo que ya no iba a ir yo, sino solamente mi esposo. Esto produjo un poquito de dolor en mi corazón, pero en la noche cuando ya los niños los acosté y se durmieron, me quedé sola en la sala y nuevamente volví a doblar mis rodillas y le dije, Madre, solo tú sabes por qué no voy, pero yo sé que un día tú me vas a llevar. Yo voy a estar allí en tu basílica. Aquella noche me acosté con dolor porque sentía que ya este viaje no era posible. Pero al día siguiente, cuando me levanté a hacer el desayuno para mis niños, el teléfono también sonaba y mi esposo contestó esa llamada. Era una hermana, la cual no sabía nada de lo que había sucedido. Y le dice a mi esposo, yo voy a pagar los gastos de la nenita. Yo voy a correr con todos los gastos. Mi esposo va a la cocina y me abraza y me dice, Neni, ¿cuánto te ama la Virgencita? Yo le dije, oh sí, ese amor es mutuo. Tanto ella me ama como también yo. Me dijo, es que me acaban de llamar y me dicen que van a correr con todos los gastos. Y yo, hermanos, ahora salté de alegría y dije, Madre, gracias, gracias, porque en mis medios no tenía el presupuesto para que yo viajara. Cuando llegó el día y estuvimos en Monterrey, se terminaba el ECLA, fuimos 50 representantes de aquí del Ecuador, pero qué alegría que de los 50, los 10 comunitarios de Milagro, eran los únicos que nos disponíamos a ir al Distrito Federal. Y eso también fue otra obra misericordiosa de Dios y de nuestra Madre, porque me hice amiga de un sacerdote, el Padre Juan. Él nos llevó a la casa parroquial y nos designó a un guía turístico para que nos lleve donde estaba nuestra Madre Guadalupe.
Cuando yo llegué ahí a la basílica, yo comencé a decirle a las hermanas, pellizquenme para ver si es que esto es cierto. Aquellas palabras que están con letras muy grandes, donde dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Yo comencé a sollozar, porque esas palabras no solamente fueron dichas para Juan Diego, sino que yo las sentía propias, yo las sentía que era mi madre la que se estaba dirigiendo a mí. Había llevado cientos de oraciones que nuestros hermanos y amigos me habían encargado y las depositaba a los pies de la madre. Fue esa experiencia para mí la más grande que yo hasta entonces había comenzado a sentir en mi relación de amor con nuestra madre. Pasa un tiempo y hay el ECLA en Guatemala. Ilusionada, también Dios me permite ir. Todos nosotros sabemos que Guatemala es un país sumamente pobre. El altar donde habían arreglado el Santísimo era demasiado sencillo. Pero al lado del altar habían puesto una pequeña imagen de nuestra Madre de Guadalupe. Y yo comencé a sonreír, digo, Virgencita de Guadalupe, también aquí en Guatemala a ti te aman. Y me extrañó de que sea tan pequeña la imagen que hayan puesto, pero ella estaba al lado de su Hijo Jesús. Al último día que terminaba el ECLA nos llevaban a conocer la antigua Guatemala. Resulta que nos perdimos con 3 hermanas ecuatorianas y cuando nosotros llegamos a la estación ya no estaban los carros esperándonos, pero se había quedado un hermano delegado porque en el carro que habíamos viajado íbamos más de 3.000 peregrinos, yo creo que eran cientos de carros que nos trasladaban. Habían dicho faltan 3 hermanas, él se quedó. Cuando él nos alcanza a visualizar por las tarjetas que cargábamos de Ecuador, dice, hermanas, qué preocupación, creíamos que les había pasado algo malo, pero dice, nos vamos a tener que ir en un colectivo de estos porque ya los carros se fueron. Pero cuando subimos al bus, las 2 hermanas que estaban conmigo eran mayores y les ubicaron en unos puestos. Yo me quedé parada, de pronto se paró un señor y me dijo, siéntese. Me senté al lado de un indígena por sus atuendos. Yo comencé a sentir algo muy raro. Comencé a sentir una especie de una sensación de conversar con aquel señor que iba al lado. Entonces él rompió ese hielo y me dice, ¿y de dónde eres? Yo le dije, de Ecuador. Y él continuó, me dijo, ¿y en Ecuador qué advocaciones hay de la Virgen María? Yo le dije, hay variadas. Tenemos la Virgen de Chonsan en Guayaquil, tenemos en el Cajas la Virgen del Cajas, tenemos la Virgen de la Nube, tenemos la Virgen del Cisne en Loja. En Ecuador tenemos muchas devociones. Y entonces él comenzó a contarme experiencias de su relación con la Virgen María y él me dijo, ella quiso que yo la traiga acá. Y ella quiere ahora que tú también la conozcas. Y yo le dije, ¿a quién? Él se abrió su sayal y sacó de adentro esa imagen, esa estatuilla que había estado colocada al lado del Santísimo. Y me dijo, ahora entiendo por qué ella quiere que yo te muestre. Porque yo le dije que de todas las advocaciones, yo sé que es la misma Virgen María, en diferentes advocaciones, pero que para mí algo muy especial es la Virgen de Guadalupe. Cuando él la sacó, yo inmediatamente la abracé contra mi pecho y comencé a llorar y le dije, pero ella era la que estaba al lado del Santísimo. Me dijo, sí, ella pidió que yo la traiga.
Ya sentía que el tiempo se nos acercaba, íbamos a llegar al lugar de destino. Y yo saco una agenda que siempre suelo cargar en mi cartera y le digo, quiero conversar contigo. ¿Tú de dónde vienes? Él me dijo, de México. Y le digo, escríbeme tu nombre y tu teléfono para podernos comunicar. De pronto algún día saludarnos, conversar. Y entonces él me dice, yo no sé leer ni escribir, escríbelo tú. Y cuando yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, Juan Diego. Juan Diego. Y me dictó el número de teléfono. Cuando ya estuvimos en el Ecuador, creo que no eran ni 8 días, yo sentí la necesidad de llamar a Juan Diego. Y entonces le digo a mi esposo, voy a ir a un cyber para hablar con Juan Diego. Entonces me dice él, ¿y quién es Juan Diego? Yo sonriéndome le digo, no te preocupes, es un indiecito. Y él se quedó, mi esposo se quedó parado, yo fui al cyber, comencé a marcar, la chica ya me había dado el código de México, y me decía la operadora, este número no existe. Volví a insistir, y era la misma respuesta. 3 veces lo hice, me levanté donde la chica que dirigía el negocio y le digo, niña, ¿estás segura que este es el número para marcar a México? Y me dijo, sí. Y entonces volví a marcarlo, la misma respuesta. Yo salí del cyber un poco apenada y dije, pero si yo mismo copié el número, ¿qué pasó? Dios, qué pena, digo que escribí mal el número. Pero mientras yo iba caminando, una voz muy dulce y muy tierna le habla a mi corazón y me dice, hija, ¿acaso no entiendes todavía que fui yo quien mandé a mi Juan Dieguito? Yo lo envié para saludarte. Y entonces, hermanos, yo comencé a correr, llena de lágrimas. Mi esposo estaba en la puerta esperándome. Y él un poco preocupado me dice, ¿pero qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y le dije, me ha pasado lo más grande que me ha podido ocurrir en mi vida. La Virgen de Guadalupe. Y comencé, hermanos, a contarle a mi esposo. Esto para mí fue un confirmar una vez más ese papel de madre hacia sus hijos, ese amor, esa confianza. Queridos hermanos, esto para mí ha marcado mi vida para responder aquello que nos dice Vaticano II. ¿Qué tanto la conoces tú? ¿Qué tanto la amamos? ¿Y qué tanto imitamos sus virtudes? Amén. Acógela, recíbela como Juan la recibió, no solamente en su casa, sino en su corazón. Dios te bendiga. Mis hermanos, yo le agradezco también de corazón al Señor porque, como decía mi esposa, ella viene de un hogar que no era católico y para mí humanamente hubiese sido imposible llegar a su corazón y poner el amor por la iglesia, el amor por la Eucaristía y el amor por la Virgen Santísima. Pero el mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, se ha encargado de trabajar en su corazón para que podamos seguir adelante como matrimonio y podamos seguir adelante también en el servicio al Señor. De lo contrario, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Bendito sea Dios, porque cuando nos juntamos para orar, sé que hay un acuerdo de fe en nuestra vida. Alabado sea Dios, que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar.